Principios del balance de materiales. Una herramienta fundamental en la ingeniería de yacimientos para analizar el comportamiento del reservorio, estimar reservas e identificar mecanismos de empuje a través de la conservación de masa. Ingeniería de yacimientos. Nivel universitario. ¿Qué es el balance de materiales? El balance de materiales es una de las herramientas más fundamentales en la ingeniería de yacimientos. Se basa en el principio de conservación de masa, el cual establece que la cantidad de materia dentro de un sistema cerrado permanece constante a lo largo del tiempo, salvo por entradas y salidas. En el contexto de un yacimiento petrolero, este principio se expresa como volumen original igual a volumen producido más volumen remanente en el reservorio, considerando la expansión de fluidos y roca. Esta relación permite relacionar directamente la producción acumulada de fluidos con los cambios de presión y volumen dentro del reservorio a lo largo del tiempo. Componentes del sistema volumen original. Hidrocarburos in situ al inicio de la producción. Volumen producido. Fluidos extraídos acumulados hasta la fecha. Volumen remanente. Hidrocarburos que aún permanecen en el yacimiento. El rol de la presión en el yacimiento. La presión es la variable central del balance de materiales. A medida que se extraen fluidos del reservorio, la presión disminuye, lo que genera cambios volumétricos en los fluidos y en la roca. Comprender esta dinámica es esencial para interpretar correctamente el comportamiento del sistema. Presión inicial Pi. Estado de equilibrio del yacimiento antes del inicio de la producción. Define las condiciones de referencia del análisis. Caída de presión P. Diferencia entre la presión inicial y la presión actual. Es el principal indicador del agotamiento del reservorio. Expansión de fluidos. Al disminuir la presión, los fluidos se expanden. Esta expansión es la fuerza motriz que desplaza los hidrocarburos hacia el pozo. Compresibilidad de roca. El empaque del yacimiento también contribuye al mecanismo de producción al comprimirse con la caída de presión. Fundamento matemático del balance. Las ecuaciones del balance de materiales integran múltiples variables físicas para describir el comportamiento del reservorio de forma cuantitativa y rigurosa. Variables PVT clave. Bo factor de volumen del petróleo. Relación entre el volumen del petróleo en condiciones del reservorio y en superficie. ARS, relación gas-petróleo en solución. Cantidad de gas disuelto en el petróleo a condiciones del yacimiento. BG, factor de volumen del gas. Relación entre el volumen de gas en condiciones del reservorio y en superficie. Forma general de la ecuación. La ecuación general del balance de materiales, ecuación de Jablena-Odeh, puede expresarse como donde N es el petróleo original en sitio, pues, NP es la producción acumulada. W es el influx de agua y E representa los términos de expansión de cada fase. Mecanismos de empuje. Tipos de mecanismos de empuje. El tipo de mecanismo de empuje dominante determina la forma en que se aplica y simplifica la ecuación de balance de materiales para cada yacimiento particular. Empuje por gas en solución. El gas disuelto en el petróleo se libera cuando la presión cae por debajo del punto de burbuja. La expansión del gas liberado es la principal fuerza motriz. El análisis se centra en el cambio de ARS y Bo con la presión. Empuje por casquete de gas. Un volumen de gas libre en la cima del reservorio se expande a medida que cae la presión, empujando el petróleo hacia abajo. El parámetro M, razón casquete barra diagonal zona de petróleo, es fundamental en este caso. Empuje por agua y acuífero. El agua del acuífero adyacente ingresa al yacimiento WI, reemplazando el volumen de hidrocarburos producidos. Es uno de los mecanismos más eficientes en términos de recobro final. Identificación del mecanismo de empuje. Una de las aplicaciones más valiosas del balance de materiales es la identificación del mecanismo de empuje predominante en un yacimiento. Esto se logra mediante el análisis gráfico de datos de producción y presión. El método de Jablena y Odeh, 1963, reorganiza la ecuación general como una línea recta, permitiendo identificar visualmente qué término de expansión domina el comportamiento del reservorio.
Si la gráfica de FVSEO es lineal pasando por el origen, el yacimiento produce principalmente por expansión de fluidos y roca. Si hay curvatura, existe soporte de agua o casquete de gas. Dominado por agua. Alta relación agua-petróleo, presión relativamente sostenida, buena eficiencia de recobro. Dominado por gas. Caída de presión pronunciada, alto GOR en producción tardía, expansión de gas como motor principal. Combinado. Comportamiento mixto con aportes de expansión de gas, agua y roca según condiciones del reservorio. Estimación de reservas originales. Uno de los objetivos más importantes del balance de materiales es estimar el petróleo original en sitio POES o el gas original en sitio GOES sin necesidad de datos sísmicos detallados. 1. Recopilación de datos. Se registran valores históricos de presión promedio del reservorio, PR, producción acumulada de petróleo, NP, gas GP y agua, WP, junto con propiedades PVT a diferentes presiones. 2. Construcción de la gráfica. Se grafican los términos de producción acumulada frente a los términos de expansión. La pendiente o intercepto de la línea recta resultante revela directamente el valor de POES o GOES. 3. Extrapolación y estimación. Con el POES barra diagonal GOES determinado y conociendo la producción acumulada actual, se calcula el volumen remanente disponible, lo que fundamenta las decisiones de desarrollo del campo. 4. Validación del resultado. El valor estimado se contrasta con métodos volumétricos y modelos de simulación numérica para asegurar consistencia y confiabilidad en la estimación de reservas. Balance de materiales VS. Otras herramientas. El balance de materiales no opera de forma aislada, es parte de un conjunto integrado de herramientas que se complementan mutuamente para caracterizar y optimizar el desempeño del yacimiento. Complemento con simulación numérica. El balance de materiales se utiliza para validar modelos de simulación. Si ambos métodos arrojan resultados consistentes en términos de POES y comportamiento de presión, el modelo de simulación adquiere mayor confiabilidad y puede usarse para predicciones futuras. Ventajas sobre el método volumétrico. A diferencia del método volumétrico, que usa datos sísmicos y petrofísicos, el balance de materiales utiliza datos dinámicos de producción y presión. Esto permite actualizarlo continuamente conforme el yacimiento produce, mejorando la estimación a lo largo del tiempo. Integración con análisis de declive. El análisis de curvas de declive aporta información sobre la tasa de producción futura, mientras que el balance de materiales determina el volumen disponible. Juntos proporcionan una visión completa del potencial de recobro del campo. Calidad de los datos, factor crítico. El balance de materiales es tan confiable como los datos que lo alimentan. Errores sistemáticos en la medición de presión o producción pueden conducir a estimaciones incorrectas de reservas y a decisiones de desarrollo equivocadas. Principales fuentes de error. Presión promedio del reservorio. Debe determinarse mediante pruebas de presión, build-up barra diagonal shooting, confiables y representativas de todo el yacimiento. Producción acumulada. Los errores en la medición de fluidos producidos se acumulan con el tiempo y distorsionan el análisis histórico. Datos PVT. Las propiedades de los fluidos deben medirse en muestras representativas del reservorio, no estimadas con correlaciones genéricas. Conclusiones. Aplicaciones y valor práctico. El balance de materiales es una herramienta indispensable en el ciclo de vida de cualquier campo petrolero, desde la evaluación inicial hasta la optimización en etapas maduras de producción. 4. Mecanismos de empuje. Gas en solución, casquete de gas, empuje por agua y expansión de roca. 1923, año de origen. Chiltwist formuló la ecuación general utilizada hasta hoy como base del análisis. 3. Usos principales. Estimación de reservas, identificación de empuje y validación de simuladores. Estimar reservas. Determinar el POES barra diagonal GOES a partir de datos dinámicos de producción y presión con actualizaciones continuas. Identificar empuje. Reconocer el mecanismo dominante para diseñar estrategias de producción y recobro mejorado. Validar modelos. Verificar la consistencia de simuladores numéricos y ajustar parámetros del modelo del yacimiento.
Optimizar producción. Fundamentar decisiones sobre estrategias de inyección, perforación y manejo de presión en el campo.